Damos inicio a una nueva edición del Open Week de Market Data, en esta oportunidad en compañía de Liz Kramer, presidenta ejecutiva de la ASOBAN. Un gusto tenerla con nosotros, bienvenida. El gusto es mío, un placer estar aquí, gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Queremos que nos comente un poco acerca de su visión respecto al sistema financiero local en la actualidad, cómo ve al sector en general y cuáles son sus expectativas para lo que resta del año. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, el sistema financiero es reflejo de la economía, está intrínsecamente ligado a toda la economía, prácticamente no hay sector económico que no pase por el sistema financiero, desde el sector público y cualquiera de los sectores privados. Por tanto, como los índices de la economía a nivel macro se mantienen positivos, eso también está reflejado en el sistema bancario, que ha tenido una expansión interesante ya a esta altura del año. En cuanto a préstamos, se ha expandido un 18% con relación al año pasado, esto es a mayo de este año, representando unos 19.900 millones de dólares aproximadamente, mientras que por el lado de los depósitos ha crecido un 13,6%, representando 20.700 millones aproximadamente. Entonces, el sistema bancario en general ha crecido tanto por el lado de los depósitos como por el lado del crédito, así como diversos proyectos que se han, digamos, ya puesto en marcha, muchos en expansión, han habido fusiones que han también cambiado la estructura del mercado en cierta medida. Y lo que se resta del año, en cuanto al resto del año, podemos decir que tenemos también un nivel de optimismo interesante con estos ratios que mencioné, porque hay una proyección de un buen desempeño económico a nivel macro. Los sectores varían, ¿no? Podemos hablar después por sectores si quieren, pero hay una expectativa de crecimiento del 3,8% del PIB, hay una expectativa también de la inflación controlada en torno al 4% y esas proyecciones se han mantenido. Y desde el punto de vista de lo que la banca matriz y bueno, todo el sistema económico en general proyecta, vemos un segundo semestre positivamente con expectativas óptimas, óptimas o por lo menos optimistas. Bien, y teniendo en cuenta todo este panorama, ¿cuáles son los desafíos que afronta el rubro en la actualidad? Mire, me gustaría comentar que el sistema bancario en general, no solo en Paraguay, sino a nivel internacional, enfrenta desafíos muy particulares, como ser los desafíos que nosotros le llamamos ESG, por sus siglas en inglés, todo lo que tiene que ver con ambiente, sociedad y gobernanza. Son, digamos, una nueva manera en la que el mundo se está moviendo bajo nuevas reglas. Eso tiene un impacto directo en las normativas a nivel internacional que luego permean a nivel local. Entonces, el poder hacer negocios a través del sistema financiero, teniendo en cuenta estas normativas que tienen que ver con ambiente, con lo social, con la gobernanza, hacen que los bancos estemos todo el tiempo evolucionando y caminando de la mano de la banca matriz para afrontar esos desafíos que se vienen en todas partes del mundo, pero obviamente en cada lugar de acuerdo a sus características. Eso es por un lado, ¿verdad? Por otro lado, el desafío enorme que tenemos aún es el tema de la inclusión financiera, el hecho de que cuando hablamos de inclusión financiera, entendiendo que hay prácticamente 50% de los adultos mayores, de los adultos en general, de las personas mayores de edad, que no están dentro del sistema formal y que no acceden, por tanto, al sistema financiero, hay un espacio enorme para crecer. Y ahí podemos explayarnos bastante en lo que implica la inclusión financiera, que no es solo acceder a una cuenta de crédito, sino también el tener una educación que le permita al individuo tomar decisiones informadas sobre los diferentes productos financieros que existen, ¿verdad? Así que la inclusión financiera es otro de los grandes desafíos. Otro desafío importante, no solamente local, sino a nivel internacional, son, digamos, los conflictos que existen en el mundo. Los conflictos internacionales aparentemente están alejados de nosotros y sin embargo nos afectan porque afectan a las cadenas de distribución, a las cadenas de producción. Hay reconfiguraciones de matriz productivas que se están mudando de zona, están cambiando hacia lo que le llaman el nearshoring, está cambiando la configuración de cadenas productivas que a su vez impacta obviamente en el sistema financiero.
y afecta a la cadena logística, ¿verdad? Y que nosotros obviamente y afecta al comercio exterior en general, del cual obviamente también nosotros somos parte. Además de eso, a nivel ya más regional, obviamente las negociaciones con nuestros vecinos son de alta implicancia en nuestra economía. Las negociaciones en torno a la hidrovía, las negociaciones con el Brasil en torno a la energía, los acuerdos de Mercosur, o digamos lo que Mercosur pueda o no estancarse o avanzar, son todas cosas que impactan en el sistema financiero. Y por supuesto, digamos, todos miramos hacia los Estados Unidos en cuanto a sus decisiones sobre política monetaria, ¿verdad? En la medida en que la inflación todavía no esté controlada en Estados Unidos, las tasas aún están relativamente altas y eso hace que el dinero esté caro para grandes proyectos, por ejemplo. Entonces hay proyectos inclusive aquí en Paraguay que están frenando su ritmo de crecimiento a la espera de mejores tasas que han bajado allá en nuestro país, pero me refiero a nivel internacional de grandes capitales, ¿verdad? Entonces, eso después tenemos también todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, que es una irrupción, una nueva forma que está revolucionando nuestro quehacer, así como el Internet en su momento cambió todas las reglas de juego. Hoy ya eso está incorporado a nuestro día a día y ahora es la inteligencia artificial que nos desafía. Por un lado, facilita la productividad, facilita una serie de actividades operacionales que pueden ser beneficiosas desde el punto de vista operativo, pero al mismo tiempo todo lo que tiene que ver con la digitalización y la inteligencia artificial implican un gran compromiso con la ciberseguridad. Por tanto, una inversión importante y prácticamente continua que hace el sistema financiero es en adoptar estas tecnologías, obviamente tratar de expandir la inclusión financiera, adaptarse a estas normativas internacionales, entender cómo está el mercado e invertir en ciberseguridad, por darte los principales desafíos. Bien, sabemos que todos estos desafíos son importantes y tienen su nivel de impacto en el sistema, pero hablando un poquito acerca de la bancarización, ¿cuáles son los aspectos que el rubro puede mejorar para que los niveles se eleven en cuanto al porcentaje de adultos que están bancarizados y qué otros desafíos podemos enfrentar en este contexto? Bueno, ahí estamos entrando a hablar vamos a tocar algunas cuestiones, si te parece, un poquitito para atrás, si me permitís. Yo te decía que el sistema bancario ha crecido este año. Te hablaba, por ejemplo, de que el sistema bancario está obviamente para otorgar créditos y recibir depósitos. Y el otorgamiento de créditos obviamente permite a las empresas y a los individuos cumplir sus sueños, de realizar sus metas, en fin, les ayuda a crecer en la medida que obviamente se hacen créditos responsables. Y así han habido aumentos en todos los sectores, en muchos sectores, como los créditos para el agro, por ejemplo, que creció un 17%, eso está en consonancia con la productividad, la manufactura 23%, los créditos de consumo que utiliza la gente están en un crecimiento del 17%, todos estos temas a mayo. Y la construcción, que sin embargo todavía no está recuperándose del todo, ha crecido en cuanto a préstamos, lo que muestra que la banca está ahí para momentos de dificultad, ¿verdad? Siempre dentro de una tasa de morosidad, que es lo que importa, o sea, a la hora de hablar de mayores créditos, que está controlada hasta en torno al 3%, con sectores que inclusive están dando, una morosidad muy baja, como el caso del agrícola, la industrial, están por 1,50, 1,60, o sea, bajas tasas de morosidad. Entonces, eso es a nivel de las grandes, o sea, de las empresas y los grandes sectores. Pero cuando entramos a hablar de la bancarización de las personas, del uso de tarjetas de crédito, de tarjetas de débito, acceso a una cuenta corriente, etcétera, entramos a hablar de inclusión financiera, entendida esta como la posibilidad que las personas ingresen al sistema. ¿Y por qué es importante eso? Porque una vez que la persona entra al sistema, puede demostrar su capacidad de pago, puede acceder a los diferentes productos financieros. Entonces, si una persona tiene su dinero solo en efectivo debajo del colchón, no se lo conoce, claro, y no puede acceder a un crédito, porque el crédito básicamente es una promesa de pago y pues, los bancos prestan no solo su dinero, sino el dinero de los ahorristas. Entonces, bajo reglas muy estrictas de Banco Central, se rige para poder otorgar esos créditos. La persona
por tanto, informal, no tiene la posibilidad de acceder a ningún crédito. Entonces, el primer paso que puede dar una persona es, por ejemplo, habilitar su cuenta bancaria. Hoy está la cuenta simple, la cuenta básica de ahorro se llama, que la puede habilitar desde el teléfono celular en cualquier parte del país gracias a la penetración justamente de la telefonía, solo con su cédula. Y eso hace que, a medida que las personas van adquiriendo habilidades digitales, pues no es lo mismo hablar de un adulto mayor con las habilidades que los jóvenes que la tienen súper incorporada, ¿verdad? Pero una vez que accede a una cuenta básica de ahorro, se llama ahora, puede acceder, por ejemplo, a un primer pequeño préstamo de hasta 2 millones de guaraníes, por dar un ejemplo, y demostrar ahí su comportamiento crediticio. Con eso la institución ya le conoce, le va conociendo y le ofrece una tarjeta de débito. Ya puede a través de su cuenta pagar y cobrar y recibir, por ejemplo, por un trabajo, un jardinero o una persona, en fin, cualquier trabajo que implique puede recibir su pago, puede transferir, puede ya usar el sistema, y eso implica obviamente calidad de tiempo, calidad de menos gasto, etcétera. Pero por sobre todo la entidad le va conociendo y le permite ofrecerle otros servicios. Ahora mismo se está trabajando en una cuenta básica para MIPYMES. Están trabajando el Banco Central junto con el Viceministerio de MIPYMES y las demás autoridades vinculadas para crear una cuenta básica con mayor tope, porque la cuenta básica que te mencionaba es hasta 3 salarios mínimos y ahora se está buscando una cuenta con un tope mayor justamente para las MIPYMES, ¿verdad? Y es para también animar a las personas en la medida, a las personas a que ingresen al sistema. Dentro de eso, cuando se habla de inclusión financiera también se habla de cuánto está, hay otros indicadores, por ejemplo, que miden cuánto la gente tiene, cuántos cajeros hay por cada 1000 habitantes, a qué distancia, etcétera, ¿verdad? Y podemos decir que el sistema financiero ha invertido hasta el año pasado teníamos 1.400 cajeros automáticos, estoy dando cifras redondas, 473 Tausers, que son esta modalidad en la que también se pueden hacer depósitos y otras transferencias, más de 20.000 corresponsales no bancarios. Eso todo tiene que ver con inclusión, porque es que cómo la gente puede acceder y transaccionar. Antes, un viernes a la tarde ya no había más nada que hacer. Hoy en día hay 20.000 corresponsales no bancarios en todo el país, ¿verdad? Hay más de 55.000 comercios adheridos. Entonces, en la medida que también te vas y le decís, bueno, no tengo efectivo, quiero pagarte en transferencia, etcétera, el pequeño comerciante dice, bueno, tengo que abrir mi cuenta. O el comerciante le facilita, le dice, no tengo efectivo, pero me puedes pagar con tarjeta, ¿verdad? Me puedes pagar, transferir, en fin, a medida que eso se va, va creciendo y va creciendo en números así exponenciales, realmente impresionante. Está el pago de QR, por ejemplo, que te cuento que para el 2023 se estaba hablando de 25 millones de transacciones que ya representaban el 43% de los pagos. Y se está pagando cada vez más. El ticket promedio, por ejemplo, lo que es tarjetas de débito y tarjetas de crédito, bajó el ticket promedio. Y eso quiere decir que la gente está pagando cada vez más cosas pequeñas, ¿sí? Que está ya está comprando pequeñas cosas. Entonces, dividido por el mundo de transacciones va bajando. Eso significa que estamos creciendo y evolucionando en eso. Ahí el desafío para la mayor inclusión pasa por la educación financiera, que somos todos responsables, y ustedes tienen con esta herramienta una posibilidad enorme de transmitir justamente las ventajas, ¿verdad?, de poder ser parte del sistema, porque quien no está en el sistema no accede al crédito y solamente le queda la usura como otra modalidad, probablemente, no sé si solamente, pero o acceder al dinero del ahorro familiar, por decirlo así, dejarle prácticamente sin nada. Entonces, hay una estrategia nacional de inclusión financiera llevada adelante por el gobierno, con el liderazgo del Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central y demás autoridades del sector económico y en general muchos otros sectores. Y eso también hay un borrador que se va a ir trabajando con el tiempo en lo que es la Ley de Inclusión Financiera. Esa Ley de Inclusión Financiera en otros países, no digo que se va a hacer así acá, pero cuando se está trabajando en eso, la Ley de Inclusión Financiera aborda, por ejemplo, el hecho de que todas las personas reciban y todas las transacciones o inclusive los apoyos del gobierno
se hagan a través del sistema formal. Entonces, así como en la pandemia, personas que nunca accedieron a una billetera electrónica, por ejemplo, recibir su ayuda lo hicieron a través de eso y se pudo decir, bueno, te mando 500.000 que es utilizable para este y este rubro, cosas por el estilo. Eso hizo crecer muchísimo y personas que nunca antes podían disponibilizar pudieron hacer eso. Pero la brecha todavía es muy importante. Digamos, lo que todavía tenemos por crecer en eso es muy importante, digamos, a pesar de que vamos creciendo a pasos rápidos. Ok, justamente en ese mismo contexto, hay personas que le tienen miedo a la bancarización, tienen miedo de abrir una cuenta, de que su plata no esté segura. Es como que hay mucha desconfianza todavía en el sector por parte mayoritariamente de gente adulta, y hablando también un poco más de zonas rurales. Entonces, ¿qué trabajos, aparte de toda esta, de todo este trabajo que se hace a nivel nacional para la inclusión financiera, qué otros aspectos se pueden priorizar para ganar la confianza de esta gente? Y es efectivamente un tema de confianza y las personas mayores, adultos mayores sobre todo, pueden recordar una gran crisis que hubo en los 90 y hay traumas que han quedado seguramente en el imaginario colectivo, pero quiero decirles en primer lugar que a partir de esa gran crisis que hubo en los 90 con mucho dolor, mucho perjuicio a mucha gente, cambió completamente el Paraguay en cuanto a su sistema financiero. El Banco Central cambió fuertemente sus mecanismos de control, pasó a otra visión basada en riesgo, antes era de cumplimiento solamente. A partir de ahí se crearon instituciones con estándares mucho más altos y el nivel de yo no conozco particularmente, y estuve en otros sectores de la economía, en industria y comercio, en otros sectores, yo no conozco un sector de la economía que se sepa tanto y todo como se sabe del sector bancario. O sea, a mí me sorprende porque todos sabemos cuánto ganan los bancos, cuánto pierden los bancos, qué aumentó, qué bajó hasta el día de ayer. Sin embargo, no hay otro sector de la economía que uno tenga ese nivel de datos como datos que manejan ustedes en sus informes, ¿verdad? Es uno de los sectores más regulados, más controlados, y es uno de los sectores que tiene más transparencia en cuanto a sus operaciones. Entonces, basta entrar a la web de Banco Central para saber cómo está cada banco y cómo está su desempeño prácticamente mensual en cuanto a su solidez, que podemos hablar después de la solidez del sistema. Les cuento que el sistema bancario paraguayo tiene ratios que son, digamos, están por encima del mínimo. Les quiero explicar un poquitito de eso. Todos los bancos en Paraguay tienen una clasificación de por lo menos A o más, ¿verdad? Y eso muestra, digamos, eso son clasificaciones que van en cuanto a la capacidad de pago ante posibles cambios, ante posibles estrés que pueda tener la economía. Otros indicadores de solvencia que maneja el Banco Central, por ejemplo, miden el capital principal, que le llaman capital 1 mide el capital principal sobre los activos y los contingentes ponderados, y lo que nuestros bancos tienen en promedio está en 13,2%, mientras que el mínimo exigido es 8%. O sea, el mínimo que tendría que tener un banco saludable de este ratio es el 8%. Nuestros bancos en general están con un ratio de 13,9%. Otro indicador, que es un indicador similar al anterior, pero que mide, digamos, el capital regulatorio total, le llaman, que mide la capacidad que tiene el banco de hacer frente, también sobre activos ponderados, pero la capacidad que tiene el banco para hacer frente a, digamos que para absorber pérdidas, tiene un promedio del 18% en Paraguay y el mínimo es 12%, o sea, el 12% es lo que es el mínimo, nuestros bancos están en 18%. El apalancamiento del sistema medido con relación al nivel de su capital está en un 8,5, eso es un ratio que les estoy diciendo, un ratio un poco técnico, pero a nivel de Basilea es un conjunto de normativas acordadas a nivel internacional para el sistema bancario que es, digamos, mundial. Basilea pide que eso esté en 3, o sea, digamos, sugiere o estima que ese ratio tiene que estar en 3%, los bancos paraguayos están en un 8%. Entonces, eso en cuanto a la solvencia del sistema bancario paraguayo.
Y hay una confianza que sí va creciendo en diferentes sectores. Por ejemplo, los ahorros. El ahorro es una confianza que tiene la gente, la confianza que deposita la plata en un banco. Los CDAs, digamos, la plata en CDA creció un 25% este año, ya es casi 45% los depósitos. También aumentaron los ahorros a la vista en un 9%, 9,6%, y las cuentas corrientes a la vista en un 2,2%. Eso es una muestra del otro lado de la moneda de lo que me indicas. Todavía no estoy llegando a tu parte, ¿verdad? Luego, ahora me decís, bueno, esa es, digamos, la gente que está confiando en el sistema, que está en el sistema. Ahora vamos a lo que no está en el sistema. Y es lo que te decía, educación financiera para entender de qué estamos hablando, para ingresar primero, por la primera puerta sería tener una cuenta básica, a partir de ahí un primer pequeño préstamo para mostrar su comportamiento crediticio, y a partir de ahí también la educación de cómo usar, digamos, los diferentes instrumentos. Mucha gente, inclusive bastante preparada, no comprende muy bien que, por ejemplo, si tenés una tarjeta de crédito de 10 millones de guaraníes de crédito y compras algo en 3 millones en cuotas, 3 cuotas sin intereses, efectivamente te van a cobrar 1 millón cada mes, pero eso influye en tu pago mínimo, digamos, en tu capacidad de pago por mes, pero ya tomó 3 millones de tu 10, de tu crédito. La tarjeta de crédito es un préstamo preaprobado, vos lo puedes gastar todo mañana, ¿sí? Entonces, ese manejo de cómo manejar bien una tarjeta de crédito, de cómo manejar sus débitos, de cómo diferenciar la cuenta de mi cuenta laboral o de mis ingresos laborales como cuenta propista, de mis gastos personales, todo eso tiene, digamos, que ver con educación financiera, educación para los negocios y educación para la vida en realidad. Esa Estrategia Nacional de Educación Financiera que te decía, liderada por el Ministerio de Economía y Finanzas, ahora entra en una segunda etapa. Inclusive sé que tienen la intención y ya están trabajando en eso de incluir este tipo de información y de educación en el sistema educativo, porque los jóvenes desde ahora ya hoy pueden acceder a una tarjeta de crédito, digamos, de sus padres, por ejemplo, o una tarjeta de débito con su primera cuenta. Entonces, a través de la educación de la gente y las habilidades digitales, como te dije, es la manera en la que se puede hacer, y cada banco hace en su entorno y en su forma, y colectivamente se hace a través, digamos, de las diferentes estrategias, acompañando estrategias que van a ir desarrollándose con esta Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Ok. En cuanto al papel que juegan las fintech en la inclusión, ¿qué evaluación hacen? Bueno, la fintech sin duda alguna están, digamos, bastante cercanas, algunas están vinculadas a los bancos, no son obviamente de mi área específica en cuanto a la SOBAN propiamente, pero lo que sí puedo decir es que casi todas están ya hoy de alguna manera vinculadas obviamente al sistema financiero, y también están más cercanas al uso de gente facilitando como medios de pago, ¿verdad? Entonces, acá tenía unos números para compartir con ustedes. Es todavía incipiente la fintech en Paraguay, y como repito, no es parte de la asociación que represento, pero me pasaron unos datos de que registraron, algunas sí están vinculadas a los bancos con los que trabajamos. Representaron a mayo 1.390.000 operaciones por valor de casi 16 millones de dólares, ¿verdad? Esto es una duplicación en términos de cantidad y un aumento de 40% de valor con relación al año anterior. Evidentemente está creciendo. Y, digamos, igual que las billeteras electrónicas también, las billeteras electrónicas están reportando menos volúmenes en cantidad de volúmenes y transacciones, pero ya están vinculadas también a la red, por ejemplo, Bancar, y a través de los pagos se convierten en otra herramienta más, en otra boca más de pago y de transacciones que permiten a la gente, digamos, desarrollar su actividad diaria, cotidiana con mayor facilidad. Así que, y ahora se vienen competidores de las billeteras como el Google Pay, por ejemplo, que va a también hacer que haya más competencia en cuanto a la calidad, y obviamente más inversión en tecnología en cuanto a la experiencia del cliente. Y todo eso significa mucha inversión también en ciberseguridad. Así que por ahí va. Okay. Estas absorciones y fusiones que estamos viendo últimamente en el mercado,
¿Cómo benefician o afectan a la economía y al ecosistema financiero en general? Bueno, las absorciones en general son parte natural del mercado, digamos, los mercados evolucionan y de alguna u otra manera se dan oportunidades de mercado que los actores, digamos, le toman la oportunidad y lo ven como un momento de fortalecimiento. Para nosotros podemos digamos, inferir que significa robustecer de alguna manera las instituciones y al Banco Central también, o la banca matriz y todos los órganos de control también una mayor simetría en cuanto a las normativas, así que creemos que contribuye desde el punto de vista de robustecer tanto las prestaciones por economía de escala, simplemente la lógica dice eso, ¿verdad? También por la competencia ya a otra escala que implica obviamente cuanto más competencia, beneficios finales para el cliente final, y a nivel de la banca matriz quizá una armonización más o un robustecimiento de digamos, de la capacidad de control y de supervisión que le corresponde. Bien, ¿alguna opinión que tenga acerca de la implementación del sistema de pagos instantáneos? Un espectáculo. Cambió nuestras vidas. Creo que, tengo unos datos aquí para compartir. El sistema de pagos ha sido un antes y un después en la economía paraguaya. Sin duda alguna despegó eso en la pandemia muchísimo. Y a partir de inclusive de la implementación de la segunda etapa, que fue la del SPI, lo que es las transacciones por menos de 5 millones de guaraníes, 7 días a la semana. Al comienzo empezó el SIPAP, la inversión principal le hizo la banca matriz y los bancos invirtieron para poder conectarse a ese sistema para poder llegar hasta el cliente. O sea, hubo una inversión importante en los bancos y de vuelta, de la mano de una inversión fuerte en ciberseguridad. Del SIPAP en el 2023 fueron 74,5 millones de transacciones por 45,3 billones con B de guaraníes. Y el SPI, a mayo de este año, solamente el SPI es la porción que te digo, por hasta 5 millones 7 días a la semana, o sea, 24 horas 7 días a la semana, a mayo ya estaba en 10,7 millones de operaciones y ya representaban 84% de las transacciones. O sea, el crecimiento de esto es realmente exponencial, la gente está utilizando muchísimo las transferencias, ya eso está siendo cada vez más común en todos los niveles, y el pago por QR también ha sido ha tenido una incursión muy exitosa. El año pasado, al final, o sea, lo que es cifras de 2023, te comento que han sido 25 millones de transacciones por QR y ya representaban el 43% de los pagos, ¿verdad? Es decir, hoy podemos pagar hasta el peaje con QR y ya la gente se acostumbra a andar con su teléfono cada vez más, ¿verdad? O sea, todavía hay un largo camino y hay todavía, digamos, culturalmente un camino entre el efectivo, el poder tener tu cuenta básica, de ahí haces tu transferencia, de ahí puedes aprender cómo es con QR, de ahí podés también, digamos, desarrollar o sea, te accedes a una tarjeta de débito en primer lugar, después a una de crédito y así sucesivamente. Y en base a ese comportamiento que la institución te conoce y también tenés acceso a otras fuentes, a otros productos financieros, ¿verdad? Súper. Finalmente, para ir cerrando, me gustaría también tener un poco su visión y sus expectativas. En realidad las previsiones que tienen del segundo trimestre del ejercicio y cómo esperan que se desempeñe. En general te diría que el resto del año, o sea, el segundo semestre en general, vamos acompañando las previsiones que tiene el equipo económico del gobierno, con expectativas optimistas, como te decía al comienzo, porque hay una previsión de crecimiento. Nuestra economía, por supuesto, todavía tiene grandes sectores y muy fuertes sectores vinculados con mucho impacto del clima, así que siempre hay una atenta mirada al impacto que eso tenga, pero las proyecciones se ven bien prácticamente en casi todos los sectores.
creemos que también en el sector construcción va a haber un repunte por el lado de obras que van a empezar a tomar de nuevo el dinamismo que implica, porque son cuestiones grandes e importantes que toman su tiempo. Así que, y es uno de los grandes sectores. El sector del agro también pinta bien, el del consumo y el comercio pinta bien. Es decir, de no haber grandes choques externos o unas cuestiones climáticas demasiado adversas, vemos un segundo semestre con optimismo, como te decía. Pero además, no puedo despedirme sin decir que en el segundo semestre tenemos el honor de que Paraguay va a ser sede de la Asamblea de la FELABAN. FELABAN es la Federación Latinoamericana de Bancos, y va después de 50 años la Asamblea de la FELABAN, que se hace en cada país, vuelve a Paraguay. Paraguay va a ser sede en noviembre, del 9 al 12 de noviembre. Estamos con una expectativa en torno a las 1.200, 1.300 banqueros de todo el mundo. Los mayores medios de comunicación del mundo financiero internacional van a darse cita en Paraguay. Y ya tenemos una expectativa importantísima, todos los espacios están vendidos, tenemos ya como 800 y pico inscriptos, así que creemos que vamos a llegar a la meta muy bien. Y va a ser un momento de gran lucimiento del país y de una oportunidad de mostrar las fortalezas que tenemos, obviamente, con las oportunidades. Es principalmente una ronda de negocios permanente, pero es una gran vidriera para el país que tenemos el honor de ser parte. Y eso nos tiene bastante ocupados, pero con mucho entusiasmo por ese segundo semestre.